agradecerle y felicitar a la senadora Marisa Martínez por su capacidad de síntesis. A lo largo del proyecto, pues todos los temas se cruzan, entonces voy a tratar de obviar algunos temas que ella ya mencionó y pensando precisamente en la ponencia de ella y en la importancia, para arrancar con las mismas palabras que dijo ella como coordinadora ponente, esta es una ley muy importante, esta es una ley que le sirve al país, que el país la necesita y que evidentemente hay unas razones por las cuales debemos avanzar. El país es dinámico, las normas son dinámicas, la realidad social es dinámica, las realidades de hoy cambiaron frente a otro marco jurídico pues, que tenía las regalías y pues evidentemente hay que avanzar. Voy a hacer como un breve recorrido del sistema general de regalías. Digamos que lo primero que debo decir es que unas debilidades de las leyes 141 del 94 y 756 del 2002 fueron que atomizaron los recursos, había un carácter procíclico de las asignaciones, es decir, que como el canon y los coeficientes de reparto pues eran relativamente fijos, pues el monto de regalías que se asignaba a las mismas regiones mineroenergéticas pues eran iguales. Los recursos que se destinaban a los beneficiarios no tuvieron en cuenta las necesidades que con ellos se podía satisfacer y pues aunque habían recursos, habían muchas desigualdades, inclusive en los temas de distribución. 8 departamentos se llevaban el 80%, había un 20% de recursos para entrar a una bolsa concursable y los 8 departamentos también participaban. Había una concentración absoluta en ello, ¿no? Las regalías no contribuyeron a disminuir las desigualdades interregionales ni tampoco las desigualdades sociales, que es el objeto de estos recursos tan importantes de las regalías. Por ejemplo, de los 10 departamentos que recibían la mayor parte de las regalías, solamente Meta y Santander tenían un índice de necesidades básicas insatisfechas inferiores al promedio nacional. Es decir, que prácticamente ninguna de las entidades territoriales receptoras de regalías logró cumplir con esas coberturas mínimas definidas en el Plan de Desarrollo 2006-2010 y se evidenció que estas leyes pues no lograron que las entidades territoriales destinaran recursos de regalías a propósitos diferentes a coberturas básicas. Entonces, esa débil institucionalidad en las regiones mineroenergéticas para la planeación del gasto y el uso de las regalías, más la debilidad en los controles muy incipientes, más la presencia de una realidad y eran los grupos armados ilegales en el territorio, pues generó una ineficiencia, unas irregularidades en el manejo de los recursos y un uso indebido de los mismos. Obviamente, de ahí se justifica el acto legislativo 05 del 2011, que fue motivado por la inequidad en la distribución de las regalías en el territorio. Plantea que hay una alta concentración de los recursos en un porcentaje relativamente bajo de la población. Ese escaso impacto de las inversiones, pues, como lo dije, genera un uso indebido y una atomización de los recursos y obviamente una orientación del gasto hacia sectores que no eran prioritarios. Además eso da lugar al actual sistema de regalías, que es el que estamos aplicando. Modificó la distribución de los recursos para favorecer a todos los municipios y departamentos y mayoritariamente a los productores y puertos. Redujo los porcentajes de asignaciones directas. Igualmente, para facilitar la canalización de la inversión, este acto legislativo del 2011 creó el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, crea el Fondo de Desarrollo Regional y crea el Fondo de Compensación Regional. Para mantener estable el gasto público, creó el FAE, que es el Fondo de Ahorro y Estabilización. Para mejorar la racionalidad del gasto, mediante una instancia decisoria, crea los OCAD, que tienen una función de priorización y de aprobación de los proyectos. Con esto, pues evidentemente se buscó en ese momento limitar mediante ellos la alta discrecionalidad que en el pasado
que antes de este acto legislativo pues tuvieron los entes territoriales para asignar y manejar sus recursos. Este acto legislativo tuvo dos efectos inmediatos, el del 2011, distribuyó mejor los recursos, logró beneficiar a un mayor porcentaje de la población y favoreció a los departamentos sobre los municipios. El acto legislativo y la ley 530 del 2012 camina entonces en las siguientes direcciones: generar ahorro para épocas de escasez, que es supremamente importante; promover el carácter contracíclico de la política económica, que esto está ligado, por supuesto, a mantener el gasto público a través del tiempo, es decir, que cuando hayan vacas gordas, ahorremos para cuando hay época de vacas flacas. Necesidad de crear un mecanismo de inversión de los recursos mineroenergéticos que priorice su distribución hacia la población más pobre y que contribuya... Vamos a necesitar 50 metros más de ese azul. Doctor, ¿quién nos está hablando allá? Doctor, chica, que apague el micrófono, chica. Le prestamos 20 metros. Chica que está manejando la finca desde aquí, doctor Guillermo García. Y con ese color, pues, más órdenes para Samaná desde por aquí. Hágale. Samaná Caldas. José Alberto. Bueno, igualmente, pues, camina hacia el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad de todos los colombianos. Acuérdense de lo que decía el director de planeación en ese momento, y era que había que distribuir los recursos en todo el territorio con una equidad regional, poniendo el ejemplo de la tostada, de la mermelada en toda la tostada, y que el sistema pues debe favorecer el desarrollo regional de todos los municipios y departamentos. Obviamente fortalece esa premisa constitucional de que los recursos del subsuelo son propiedad de todos los colombianos. Se me bloqueó esto. Un segundito aquí que se me bloqueó. Ya. Haciendo un resumen, digamos, de los antecedentes de lo que ya hoy estamos en materia, pues obviamente unas fortalezas con esas, en esta última década, con el acto legislativo y la ley 1530 del 2012, se logró una mayor equidad en la distribución de recursos, una articulación de los 3 niveles de gobierno, nacional, departamental y local. Se consolidó una cultura de reporte de la información de desempeño que antes no estaba, de los proyectos por parte pues, de los entes territoriales, y hubo un mayor monitoreo de las actividades. El ciclo de proyectos fue fortalecido, atención a 887 entidades territoriales, reduciendo tiempos promedio de revisión en 52%, pero también pues unas debilidades, falencias institucionales en los territorios para la formulación de los proyectos de inversión. No se cuentan con bancos de proyectos, hay proliferación de proyectos de bajo monto y por supuesto de bajo impacto, existencia de proyectos de integración regional, inexistencia de proyectos de integración regional y de alto impacto, múltiples actores en la formulación, procesos en la presentación y aprobación que lo torna complejo y demorado, carencia de documentos tipo para los procesos de ejecución, deficiencia en la operación y sostenibilidad de los proyectos. Por supuesto que eso plantea una necesidad de una reforma, porque la situación petrolera es crítica. Se había planteado una bonanza petrolera en el 2012 que finalmente no se ve reflejada, y es evidente que más del 80% de los aportes al sistema general de regalías viene del petróleo. Hay una reducción severa en participación de regalías directas a los departamentos y municipios. Los departamentos productores entran en crisis. Ejemplos como Casanare, por ejemplo, que recibía 601 mil millones de pesos y pasó a recibir en el 2011 y pasó a recibir en el 2015 79.800 millones. El Tolima, por ejemplo, que recibía 168 mil millones en el 2011, pasó a recibir en el 2015 10.700 millones de pesos. Entonces, pues evidentemente se plantea la necesidad de una reforma, porque a pesar de que la ley 1530 del 2012 establece que se deben invertir en proyectos de alto impacto regional, es decir, que integren 2 o más departamentos, pues en la práctica eso nunca se dio.
Siempre se pensó que las regalías deben tener un impacto regional en macroproyectos y no que se puedan dilapidar en pequeños proyectos que no tienen el alcance de lo que deberían tener esas regalías. De hecho, se dio unas estadísticas que sorprenden. El 5% integra varios departamentos, mientras que el 19% se ejecutan en un solo municipio y el 76% en varios municipios en un solo departamento. Es decir, que no se logró ese cometido de que las regalías tengan un impacto en macroproyectos de orden regional. Ya lo había dicho que el gobierno también proyectó una bonanza petrolera que no coincide con la realidad y que eso pues obliga a hacer un replanteamiento, una reasignación de recursos a entidades productoras que, digamos, son quienes dan el peaje social por tener los grandes impactos y los pasivos ambientales que son quienes sufren pues el impacto directo de esta actividad extractiva y que necesitan y exigen con justicia pues que haya una mayor inversión. El Sistema General de Regalías presenta dificultades en el ciclo de aprobación de proyectos de inversión. El modelo registra una baja capacidad institucional en la identificación y formulación de proyectos por parte de las entidades territoriales y hay debilidad en el proceso de estructuración de proyectos y en la gestión de soportes que garanticen el cumplimiento de los requisitos. ¿Qué busca este proyecto que estamos debatiendo entonces hoy? Centrar en gran parte de los esfuerzos en que la formulación de los proyectos se realice de forma adecuada y conforme a metodologías establecidas. Otro elemento fundamental sobre lo que la gente se quejó en esta última década, reducir los tiempos en las etapas de viabilización, de aprobación y de priorización, que los recursos del Sistema General de Regalías, al traducirse en proyectos de inversión, culminen realmente en productos que aporten al verdadero impacto en el desarrollo de los territorios. Eso pues fundamentalmente lo que queremos. Hay dos títulos sobre los cuales me voy a referir, que son el título 3, que tiene que ver con el ciclo de regalías, y el 4, que tiene que ver con las inversiones. El ciclo de regalías, pues, mantiene unos elementos fundamentales que son estos 3 iniciales, que es el conocimiento y la cartografía geológica de nuestro subsuelo, la exploración y la explotación de recursos naturales no renovables, que pues son la base de la generación de esas regalías, y la fiscalización de las labores de exploración y explotación de esos recursos no renovables. La liquidación, el recaudo y la transferencia y distribución y giro, que son los temas sobre los cuales me voy a referir un poquito. La liquidación, pues se plantea que es el resultado de la aplicación de 2 variables técnicas asociadas, que son la producción y obviamente la comercialización. Eso genera unas variables que son el volumen, la tasa de cambio representativa del mercado y el porcentaje pues, de participación de regalías por la explotación de los recursos no renovables. En ellos son responsables de estos procedimientos y plazos de liquidación el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional Minera y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Recordar que las regalías se causan en el momento en que se extrae el recurso, en boca de mina, en boca de pozo o en borde de mina. El recaudo es competencia de la Agencia Nacional Minera y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Se plantea en ese artículo 3 opciones de recaudo: en dinero, en especie, que han sido tradicionalmente autorizados, y en obras de infraestructura o proyectos que quedó en el presupuesto bienal que termina este 31 de diciembre, pero que ahora se trae a esta reglamentación y que evidentemente pues, se viabiliza la posibilidad de que también se puedan entregar obras de infraestructura como pago de regalías o proyectos, pero con una condición sine qua non, y es que primeramente deben ser acordados entre los entes territoriales y quienes ejecutan las labores de explotación, y para ello pues será el Ministerio de Minas y Energía quien haga esta reglamentación. La transferencia, pues en su totalidad deben hacer los giros la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Agencia Nacional Minera. Eso va a una cuenta única del Sistema General de Regalías, que es creada por el Ministerio de Hacienda y administrada por la Dirección General de Crédito Público, y será la Comisión Rectora quien señalará cuáles son las directrices y las políticas de esta cuenta única
del Sistema General de Regalías. El otro punto del otro título es el título 4, que tiene 44 artículos y que allí recoge un poco también lo que planteó ya en detalle la senadora, las reglas generales para los proyectos de inversión, las asignaciones directas, los recursos para la inversión regional y local, la destinación ambiental, la asignación para ciencia y tecnología, Local Paz y la participación ciudadana, que es supremamente importante también en este aspecto. Las reglas generales para los proyectos de inversión, pues se establece que se pueden financiar proyectos de inversión en las diferentes etapas, siempre y cuando, por supuesto, se tengan el horizonte de los proyectos, eso es fundamental. Financiar estudios y diseños como parte de los proyectos de inversión. Se aplica rigurosamente la metodología del DNP. No se podrán financiar gastos permanentes y debe haber concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Las características de los proyectos de inversión, pues obviamente son claras, debe haber pertinencia, pues que evidentemente es fundamental para que los proyectos funcionen, porque las grandes quejas estaban alrededor de ello. Deben ser proyectos viables, deben tener sostenibilidad, entendida, por supuesto, como la posibilidad de financiar la operación y el funcionamiento, que deben ser obviamente con recursos de naturaleza permanente y no proyectos que en su construcción tengan los recursos de regalías, pero que en el tiempo prácticamente no se puedan sostener y que terminen quedando como elefantes blancos. Deben ser proyectos que tengan un gran impacto, entendido esto pues como la contribución efectiva que realice el proyecto a cumplir unas metas locales o regionales en todo lo que tiene que ver con los objetivos y los fines del sistema general de regalías, y por supuesto articulación con los planes, Plan Nacional de Desarrollo y los planes territoriales. Los conceptos de distribución, pues esto de conformidad con el acto legislativo, pues los conceptos de distribución, y ya lo dijo la senadora muy rápidamente, pues son asignaciones directas que van para los departamentos y municipios productores, participación de los pueblos y comunidades étnicas, ciencia y tecnología, asignación para la inversión regional, asignación para la inversión local, municipios más pobres, la asignación ambiental y la asignación para la paz. En este cuadro podemos ver las diferencias entre la distribución actual, que para las asignaciones directas es del 11,2% y sube al 20% esas asignaciones directas, e incluye un 5% adicional como asignaciones directas a los municipios que se pueden inclusive adelantar. Los municipios pasan de un 10,7% a un 15% de asignación para municipios más pobres. El fondo de ciencia y tecnología pasa del 9,4% al 10%. Los fondos de compensación regional y de desarrollo regional se convierten en la inversión regional, se llama inversión regional a entidades territoriales, con factores de NBI, de población y de desempleo, con un 34%. La asignación para la paz pasa del 6,6 al 7%, porque como lo dijo la senadora, pues ahora es sobre el total de las regalías. Se crea el 1% para áreas ambientales y lucha contra la deforestación. Ahora más adelante voy a referirme a ello. Los municipios del Río Grande, la Magdalena y el Canal del Dique mantienen su 0,5%. Este tema es muy importante, bajar del 5% al 3% de funcionamiento. Estamos hablando de 2 puntos porcentuales, que eso es bastante dinero. Y hay un ahorro, el ahorro del FAE pues se baja del 22,5% al 4,5%. Un detalle, ya lo mencionó la senadora, pero quiero hacer relevancia a este tema porque evidentemente que, y como lo dijo el senador Robledo, pues los gobernadores se despacharon contra el gobierno cuando vieron estas cifras de propuesta del gobierno, pero antes de que lo hicieran ellos, lo hicimos los ponentes con total claridad, y es que no podíamos permitir que se bajara de 1.041 municipios
a 333 municipios, buscando para cerrar la brecha, focalizar en municipios, en menos municipios esa inversión con esta crisis tan terrible que está afectando a los municipios, y que cualquier recurso que le llegue a los municipios, o mejor que le deje de llegar, pues va a tener un impacto todavía más crítico. Entonces, el gobierno acepta nuestra precisión clara y se baja al 13.14, que es la media nacional del NBI, y se incluyen los municipios de quinta y sexta categoría, y entonces volvemos a subir ya de 333 municipios planteados por el gobierno a esta ponencia que incluye 1.027 municipios de todo el territorio, de manera pues que genera un impacto positivo. Y a estos municipios, pues para digamos, los recursos que se le asignarán a estos municipios, pues se aplicarán igualmente los factores de población en un 40%, de población y en NBI en un 60%, para pues garantizar que accedan a estos recursos. El porcentaje que le corresponderá a cada municipio será igual al producto de su factor de cada uno, tanto de población como de pobreza, y se dividirá por la suma de estos productos para todos los municipios beneficiarios. Se destina el 2.32 puntos porcentuales para la financiación de los proyectos de inversión con enfoque étnico. 2% de ese 15% deben estar focalizados a las inversiones ambientales, que ya me referiré más adelante. Aquí quiero muy rápidamente, porque ya la senadora también lo planteó de otra manera, pero lo que quiero aquí plantear es cómo se dan los proyectos de inversión para la asignación directa y la asignación para la inversión local. Estamos hablando del 25% de asignaciones directas y de asignación del 15% para la inversión local. Es decir, estamos hablando aquí del 40% de los recursos que van a un manejo local. Esto es supremamente importante, porque acabar prácticamente 1.100 OJATs tiene una connotación que pues obviamente va en contradicción de algunos de los colegas que plantearon que había una centralización de la contratación pública. Aquí en realidad, en el ejercicio de planeación, en el marco del proceso de formulación y aprobación de los planes de desarrollo, es que se establecen los proyectos que irán a regalías. Tendrán que ser liderados no por planeación nacional, sino por los gobernadores y los alcaldes, que se pueden apoyar en la Federación de Municipios, en la Federación de Departamentos, en la Asociación de Ciudades Capital, la Asociación de Ciudades Capitales, y pues de allí saldrán los proyectos de inversión, que incorpora un anexo que debe estar en el plan de desarrollo, que se llama Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías, y establece un parágrafo transitorio, y es que les da un plazo de 6 meses a los actuales alcaldes para que vía decreto puedan hacer una modificación de sus planes de desarrollo, obviamente previa consulta ciudadana, para que puedan crear ese anexo. Igualmente, la formulación y la presentación de esos proyectos son responsabilidad total de los entes territoriales. Obviamente aplicarán la metodología del DNP, pero la formulación lo harán personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, ante las secretarías de planeación de los entes territoriales. La viabilidad se aplicará la metodología del DNP, y obviamente la viabilidad será emitida por la entidad territorial beneficiaria. Es bueno decir acá que en el proyecto inicial había un planteamiento de viabilidad por parte de Planeación Nacional, y en la primera reunión, de manera taxativa, el director nacional de Planeación manifestó que no era el interés de la entidad concentrarse en hacer esa viabilidad donde se habían acabado los OCAD, sino que fueran los municipios y los departamentos quienes lo hagan. De hecho, aquí ya no hay OCAD. Hay unos casos de cofinanciación. En los casos de cofinanciación, obviamente con presupuesto de la nación, general de la nación, pues serán los ministerios los que viabilizan, porque pues ponen cofinanciación, solamente en ese caso lo harán. Y obviamente que también habrá un porcentaje de cada proyecto de inversión para la emisión de los conceptos de viabilidad
con cargo, por supuesto, a los proyectos, y se podrán apoyar los entes territoriales en los conceptos técnicos de las personas jurídicas, públicas o privadas, o naturales, con experiencia reconocida, trayectoria e idoneidad. Esto es muy importante porque lo que gustaría acá es que son los entes territoriales los que tendrán prácticamente en sus manos la decisión, y el proyecto incorpora unas fortalezas en control y monitoreo para que con autonomía local pues los recursos se inviertan de una mejor manera. Y la priorización y aprobación pues también se hace en las entidades territoriales beneficiarias conforme con la metodología que establece el DNP. La inversión local. En la inversión local, digamos que se plantea una metodología para el cierre de brechas. Se colocan un artículo, un par de incisos que pues evidentemente habrá que debatirlos con suficiente tranquilidad en este proceso, pero que indudablemente son importantes porque pretenden tener las variables que orienten al desarrollo económico, al desarrollo social, al desarrollo ambiental y de infraestructura vial en los municipios, y una vez se pueda cerrar la brecha en estos escenarios, pues sí puedan orientar recursos para otras destinaciones o para otros escenarios. Sin embargo, queda un tiempo transicional, que es el año 2021, donde no aplicará esta metodología de cierre de brechas, sino que los municipios evidentemente tienen la posibilidad de utilizar estos recursos en función un poco de la crisis que se tiene para tratar de reactivar económicamente los municipios con los proyectos que se consideren prioritarios. Y la ejecución pues se hará por quien designe la entidad territorial beneficiaria, y la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la interventoría. Con esto lo que quiero decir es que es muy importante, y lo han preguntado los alcaldes, diputados, concejales, es cierto que se acaban los SOCAD locales, los SOCAD departamentales, que va a haber una mayor agilidad en los procesos, y yo creo que esta es una decisión, y se ha quejado mucho el director de planeación de que le dan palo por una o dos proposiciones que haga el gobierno nacional frente al control o a la cumplimiento de metodologías en la presentación y formulación de proyectos, pero se olvidan de hacer referencia a que tomar la decisión de eliminar estos OCADs, primero reduce una cantidad de gastos. De hecho estamos bajando del 5 al 3% de gastos de funcionamiento que se van a otra destinación más de inversión, y que evidentemente pues hay que reconocer que esta decisión lo que permite es que haya autonomía local y descentralización para el manejo de los recursos de las asignaciones directas y de las asignaciones para la inversión local. Para la asignación regional, pues es similar, voy a ir más rápido, digamos, igualmente, pues el 60% está en cabeza de los departamentos. Se incluirán también en un capítulo del correspondiente plan de desarrollo que se llamará Inversiones con cargo al Sistema General de Regalía, y el 40% en cabeza de las regiones, con unos criterios para todos de población 40%, NBI 50% y desempleo 10%, que es como el factor o los criterios que más aplican para beneficio de la participación departamental y de la participación regional. El año 2021, como lo dijo la senadora, es un año de transición, y el 100% de la destinación estará en cabeza de los departamentos. La destinación regional será a cargo de los departamentos. El gobierno nacional no propondrá proyectos salvo que vaya a hacer cofinanciación. De lo contrario, pues serán los departamentos los que tienen la decisión sobre esos proyectos, buscando que mínimo un proyecto de ese 40% estén involucrando a 2 o 3 municipios, y que ojalá, por supuesto, puedan incorporar a varios departamentos para tener un impacto mayor de las regalías en el nivel regional. La formulación y la presentación se aplica a la metodología de DNP, pero se hará por parte de los entes territoriales o del gobierno nacional, si por supuesto hay proyectos que estén cofinanciados por el gobierno nacional, y se hará ante la Secretaría Técnica de Local, que la hará Planeación Nacional, pero que pues estará concentrada fundamentalmente en los temas de metodología. Las entidades, digamos, asociaciones territoriales que estén constituidas como personas jurídicas de derecho público también podrán presentar proyectos de inversión y ser designados como sus ejecutores. Ahí articula los temas de la RAP en estos esquemas asociativos
territoriales, que por supuesto son importantes porque no hay que dejar tirado, perdónenme la expresión, un esfuerzo de una curva de aprendizaje que han hecho las secretarías técnicas en los OCATs regionales, que le han aportado muchísimo a la formulación de proyectos, pues, y al componente técnico de las regiones. La viabilidad estará a cargo de las entidades que presenten el proyecto. Como ustedes se pueden dar cuenta ahí, pues evidentemente hay una marcada responsabilidad de los entes territoriales en el desarrollo de los proyectos de regalías, y en los casos de cofinanciación con presupuesto general de la nación, pues avisarán los ministerios del sector. En casos de proyectos estructurados por entidades públicas, financieras del orden nacional o personas jurídicas de derecho privado, estas emitirán un concepto de viabilidad y los entes no tendrán que hacerlo. La priorización y aprobación estará a cargo de los OCATs. La priorización tendrá 11 criterios, entre los cuales se resalta el alto impacto regional, social, económico y ambiental, el cumplimiento de metas sectoriales, que esto es muy importante, de los planes de desarrollo territoriales, y la Secretaría Técnica estará a cargo del DNP en este proyecto. La ejecución, pues por quien designe el OCAD, la entidad ejecutora estará a cargo de la contratación de la obra y de la interventoría. Eso pues en términos generales en lo que tiene que ver con las asignaciones regionales. Este es un mapita de las regiones para regalías: la región Caribe, el eje cafetero, la región Pacífica, Centro Oriente, el Llano y la región Centro-Sur. Finalmente, lo de Locat Paz ya lo mencionó la senadora, voy a pasar. La Secretaría Técnica de Locat Paz ya lo mencionó también. La participación ciudadana, representante César Pachón, muy importante que usted haga referencia a la importancia que tiene el control social para el manejo de las regalías, y está también incluido dentro de este ciclo de las regalías, y las entidades pues, que ejecuten estos recursos del Sistema General de Regalías deben promover sistemáticamente la participación ciudadana para el control social en la formulación, en la priorización, en la ejecución y en la evaluación de los proyectos de inversión. Quiero finalizar, ya que también vi una preocupación enorme del representante César Pachón con el tema ambiental. Mire que me puse en el ejercicio de ver cómo este proyecto le está dando un aporte y tiene una columna vertebral que aparentemente uno leyendo rápido no la ve, pero que tiene un altísimo componente ambiental que va a lo largo del proyecto. Entonces este es un aporte valioso. Por ejemplo, en los objetivos del artículo, el numeral 8 del artículo 2, dice que se debe incentivar la inversión en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio pues de la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que hacen estas explotaciones, pero se debe incentivar la recuperación ambiental. En el numeral 9 dice que uno de los objetivos es propender por la generación de conocimiento del subsuelo colombiano, así como que la exploración y explotación de recursos naturales no renovables promuevan los procesos de la transición energética, la protección ambiental y los derechos humanos en el marco de la normativa vigente y pues de los estándares internacionales. El numeral 1 del artículo 10 habla de que e innovación conjuntamente con el DNP, y en lo que se refiere a la asignación para la inversión en CTI, pues innovación ambiental, pues también debe participar el Ministerio de Medio Ambiente. El artículo 11 establece las funciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que en esta materia, que es definir la Estrategia Nacional de Protección de Áreas Ambientales Estratégicas, estructurar con el DNP las convocatorias para la asignación ambiental y el 20% del mayor recaudo. Recuerden que se estableció que si hay un mayor recaudo, un 20% irá destinado a este aspecto ambiental. Determinar con el DNP los lineamientos y criterios para la viabilidad y aprobación de los proyectos de inversión a ser financiados con la asignación ambiental y con el 20% del mayor recaudo. Y elaborar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el DNP el plan de convocatorias para la asignación en ciencia, tecnología e innovación ambiental. El artículo 12 establece
dice asígnese a través de la ley de presupuesto bienal el 2% de los ingresos corrientes en los siguientes conceptos de gasto: funcionamiento, operatividad y administración del sistema y evaluación y monitoreo del licenciamiento ambiental a los proyectos de exploración y explotación. Esta distribución estará a cargo de la comisión rectora. El artículo 22, en esas distribuciones es claro: el 1% para la conservación de áreas ambientales estratégicas y la lucha nacional contra la deforestación. Ya mostró la senadora estas cifras apabullantes. No hay otro problema más catastrófico ambiental en este país que la deforestación. El 65% de la deforestación está en la cuenca amazónica. Tenemos 59 millones de hectáreas y estamos en una debacle ambiental, y si no frenamos la deforestación, pues evidentemente este país estará camino a una catástrofe ambiental. En el 15% de la asignación para la inversión local, con criterios de NBI y población, también ahí la asignación ambiental dice que de los cuales mínimo 2 puntos porcentuales se destinarán a proyectos relacionados o con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible, con una asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible, y el 10% de asignación para ciencia y tecnología, que obviamente deberá destinar el 2 puntos porcentuales mínimo, que se destinarán a investigación o inversión en proyectos de ciencia, tecnología e innovación en asuntos relacionados con incidencia sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. El artículo 29 habla de las características de los proyectos de inversión, y aquí habla de la pertinencia, entendida como la oportunidad y conveniencia de formular proyectos acordes con las condiciones particulares y necesidades socioculturales, económicas y ambientales. El segundo de ese 29 dice: la viabilidad entendida como el cumplimiento de las condiciones y criterios jurídicos, técnicos, financieros, ambientales y sociales requeridos. El artículo 50 habla de la destinación de los recursos para la financiación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible. Mire cómo destina: A, los recursos de asignación para la inversión local en ambiente y desarrollo sostenible; B, los recursos de la asignación para inversión en ciencia y tecnología e innovación ambiental; y C, los recursos de asignación ambiental y el 20% de mayor aporte. Los recursos de asignación para la inversión local están destinados a la Estrategia Nacional de Protección de Áreas Ambientales. Las entidades ejecutoras pues serán las CAR, las autoridades ambientales urbanas y los parques nacionales. Igualmente, para los recursos asignados a ciencia y tecnología e innovación ambiental en asuntos relacionados con incidencias sobre el ambiente y el desarrollo sostenible. Bueno, lo que quiero decir con esto es que indudablemente a lo largo de todo el proyecto el componente ambiental se vuelve determinante de las decisiones, y esto hay que resaltarlo porque digamos que en ninguna reforma a regalías había un criterio de este orden, y creo que hay que rescatarlo. De hecho, voy más adelante para no extenderme tanto acá. Hice un comparativo con el ministerio, por ejemplo, cuáles son los recursos de inversión del ministerio. Si hablamos del solo ministerio, tiene 54.322 millones de pesos. Si hablamos de que vamos a tener 115 billones el próximo bienio, estaríamos hablando de que fácilmente tendríamos 75.000 millones año de inversión que se le inyectarían a lo ambiental, que es más que el presupuesto de inversión del ministerio. Y si incluimos los institutos de investigación y los fondos de compensación ambiental, quedarían 100 millones de pesos. Estaríamos hablando de que este proyecto le está aportando el 75% de incremento a los recursos ambientales del orden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, no es nada despreciable. Por supuesto que quisiéramos tener más recursos, pero lo mejor es enemigo de lo bueno, y creo que en este sentido pues hemos avanzado hacia allá. Quiero terminar diciendo que indudablemente con regalías se han hecho esfuerzos grandes en materia también del desarrollo rural. El 1.5 billones de pesos que se trasladó por una sola vez de recursos de ciencia y tecnología que no se ejecutaron y se fueron para vías rurales y se fueron para el desarrollo rural, porque pues la red terciaria es desarrollo rural. Y en ese sentido, pues el sector agropecuario queda también incluido acá. Un artículo que sugirió el presidente de la Comisión Quinta, el doctor Luciano, y es buscar que el sector agropecuario quede también incluido
en un artículo y evidentemente así lo veremos en el desarrollo del mismo. Bueno, yo termino con ese tema, no sin antes decirles que evidentemente los ponentes tuvimos una participación supremamente activa en concertar con el gobierno unas decisiones que hoy tienen un proyecto perfectamente distinto a lo que se presentó por parte del gobierno nacional y que el Congreso debe tener la tranquilidad de que nuestra tarea fue defender los recursos de las regalías para el territorio y garantizar que con una seria y coherente articulación con el gobierno nacional pues se puedan hacer proyectos de orden regional, que es lo que de todas maneras queremos hacer a nivel nacional. Muchísimas gracias, señor presidente. Termino por ahora ahí mi intervención.